el principio del sometimiento y la autoridad dentro del liderazgo, ¿no? El liderazgo cristiano. Y bueno, cuando hablamos de liderazgo, pues, y de autoridad y sometimiento, seguro que vienen a nuestra mente algunas imágenes como estas que estamos viendo aquí. Y bueno, en una de ellas vemos pues, a una, en el matrimonio, bueno, a una esposa allí sometiendo a su marido, ¿no? Allí. Y bueno, vemos otra imagen muy típica que se da en el mundo secular. Perdón. La clase de hoy dije corresponde a la lección 5 y 6 del libro. Perdón, sí. La clase de hoy corresponde a la clase al tema número 5 y al tema número 6 de nuestros manuales. En el manual, lo que está ahí haciendo el curso formalmente, pues, en vuestros manuales tenéis ahí el tema 5 y el tema 6. Y bueno, podéis abrir incluso vuestros manuales por el tema 5, lo que lo tengáis. Y vamos a ver algunas cosas y después vamos a volver al manual, pero mantenerlo abierto. Entonces, aquí he puesto algunas imágenes relacionadas a la autoridad y al sometimiento. Y bueno, son típicas de nuestro mundo, de lo que nos encontramos en lo cotidiano, ¿no? Bueno, no es lo único. Ya sabemos que en el mundo secular, pues, en los trabajos siempre se trata de agradar al jefe, porque, hombre, el jefe es el jefe. Depende del jefe, depende el sueldo, depende muchas cosas, ¿no? Entonces, generalmente, pues, hay una noción de la autoridad en este sentido, ¿no? He puesto exageradamente, ¿no? Evidentemente son ejemplos de un mal ejercicio de la autoridad, ¿no? Y ahí vemos a un padre también que está agarrando a su hijo y diciéndole: te arranco la oreja, como no hagas esto o aquello, ¿no? Y bueno, podríamos ver muchas otras cosas. ¿Por qué he querido poner esto? Porque cuando nosotros venimos al Señor y cuando Él nos llama a una posición de liderazgo, muchas veces las situaciones que hemos vivido en el hogar, en el trabajo, en nuestro entorno, van a condicionar nuestro concepto de la autoridad. Y según el concepto y las experiencias que hemos tenido con respecto a la autoridad de tu papá, a la autoridad de un jefe, etc., si ha sido mala, buena, etc., tu noción va a estar un poco predispuesta hacia eso, ¿no? Y ahora, claro, entramos a lo que es el liderazgo cristiano, a lo que es el liderazgo de Dios, y ahí tenemos que ir quitando las ideas erróneas y aprendiendo lo que significa el verdadero liderazgo y el ejercicio de la autoridad según Dios y según su palabra, ¿no? Entonces, si pasamos la siguiente viñeta, vamos a ver en la Escritura qué nos quiere decir la Escritura, la Biblia, cuando usa esta palabra, autoridad. Y por ejemplo, ¿alguien puede leer en Esther 1:22? Esther 1:22, a ver, alguien que lo tenga. Y vamos a ver allí que la mención en esta parte de la Biblia, alguien, a ver, fuerte. Esther 1:22. Y envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, para que cada varón fuera cabeza en su casa, y lo difundiera conforme a la lengua de su pueblo. ¿Qué versión estás usando, Juan? La textual. La textual, ¿no? Cuando dice fuera cabeza, está usando la palabra, perdón, antes o después autoridad. Que todo hombre afirmase su autoridad. Bueno, afirmase su autoridad, ¿no? Esa es la Reina Valera. La Reina Valera. Bueno, la textual, a ver, ¿dice autoridad, Juan? No, no lo veo. Dice, envió carta a todas las provincias del rey, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, para que cada varón
fuera cabeza en vez de autoridad. Sí, y bueno, había el concepto, ¿no? Ya mira, qué curioso desde allí, que estaba hablando a los matrimonios, porque resulta que si uno lee el libro de Esther, pues había habido un problema con la reina, ¿no? La reina, ¿qué había pasado? No se había querido someter al rey, ¿no? Y entonces aquí, luego que solventan esa situación, pues se escribe para que cada varón afirme su posición de autoridad, ¿no? De cabeza en cada hogar, ¿no? Y bueno, cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para autoridad, traducida ahí como cabeza, es la palabra sarar, y la palabra sarar significaba pues eso, ¿no? Tener, ejercer dominio, afirmar la autoridad, constituir, dominar, algunas acepciones incluso con imperiosamente, de presidir, ¿no? O sea que había una dirección clara para mandar, ¿no? Para dominar. Y bueno, vamos a ver la siguiente palabra, seguimos, y aquí encontramos también en el mismo libro, en Esther 9:29, ¿alguien puede leer 9:29? Y otro que vaya preparando Esther 10:2. Yo tengo los dos. Bueno, venga. Ay, que me vaya a tener que pagar algo. La Reina Valera. Bueno, la Reina Valera la tienen por ahí. ¿Cuál te Bueno, interesa? la Valera. O bueno, también pueden leer esa, Juan. Vamos. Esa. Sí, las dos podemos leer. La 9:29 dice: por tanto, la reina Esther, hija de Abigail, y el judío Mardoqueo escribieron con plena autoridad, confirmando esta segunda carta de Purim. Allí sí hace mención de la palabra, ¿ve? Con plena autoridad, ¿no? Y el otro texto, ¿Cuál era? 10:2. ¿Lo leo yo? Sí, también, Juan. Todos los actos de autoridad y poder, así como la declaración de la grandeza de Mardoqueo, a quien el rey engrandeció, ¿no están escritos en el rollo de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Todos los actos de autoridad y poder. Exacto, todos los actos de autoridad y poder, ¿no? Otra vez se usa esta palabra también ahí, ¿no? Y entonces la palabra allí que se usa es la palabra tokev, y que viene de la raíz de takav, y significa eso, ¿no? Fuerza, autoridad, fuerza en el sentido positivo, poder, vencer, esforzarse, ser más fuerte que, prevalecer contra, ¿no? Ya vemos esta idea de dominio, de poder, de fuerza, de autoridad, de ejercer, prevalecer, ¿no? Y bueno, si seguimos adelante, ahora hay otras palabras que en el Antiguo Testamento traducen a nuestro idioma como autoridad y normalmente están muy relacionadas a Dios en el sentido de representar a Dios. Es decir, que la autoridad era una representación de la autoridad y el dominio de Dios, ¿no? Bueno, si avanzamos y vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios 13:10, ¿alguien puede leer 2 de Corintios 13:10? Ahí vamos a encontrar, porque sabéis que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y entonces la palabra griega para autoridad es esta, exousia. Y en este texto vamos a leer que aparece esa palabra en 2 de Corintios 13:10. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Eso, él está diciendo, ¿no? Aquí Pablo, conforme a la autoridad que Dios me ha dado, ¿no? Está usando esa palabra, autoridad. ¿Y alguien puede leer Tito 3:1? Y vamos a ver también ahí la mención de esta misma palabra, autoridad. A ver, Tito 3:1. Recuérdale que se sometan a los gobernantes, que obedezcan a las autoridades, que estén dispuestos para toda buena obra. Y aquí habla también, ¿no?
el consejo que Pablo le da a Tito, que recuerde a los hermanos que tienen que someterse a las autoridades, ¿no? Que no pueden dejar de someterse a las autoridades, ¿no? Y cuando usa la palabra autoridad, pues hace referencia a esta palabra. Perdón, esos números que aparecen allí, el que está tomando nota, o cuando luego la semana que viene os van a dar fotocopias de estas diapositivas. Y esos números, para el que quiere investigar más, son referencias de la concordancia Strong. Ya bueno, luego Juan Antonio les puede decir, o yo también, si queréis, es un buen libro para el que quiere profundizar y estudiar, ¿no? Y bueno, ahí se definen en esta obra, y bueno, porque han estudiado, han profundizado, el significado más correcto y de lo que nos quiere decir esta palabra cuando fue escrita ahí en el griego, ¿no? Y cuando pues se usó. Entonces, cuando se usa en el Nuevo Testamento esta palabra, el sentido es de capacidad, de privilegio, fuerza, capacidad, competencia, libertad, es algo curioso, maestría, concretamente un magistrado, algo sobrehumano, potentado, símbolo de control, influencia delegada, autoridad, derecho, jurisdicción, libertad otra vez, poder, potencia y potestad, ¿no? Es como así se define esta palabra cuando se usa allí en el Nuevo Testamento. Seguimos la siguiente, y entonces podemos decir que esta palabra griega, ¿no? Exousia, significa pues, poder legítimo, real y pleno para actuar o para poseer, controlar, usar o disponer de algo o de alguien. Mientras que dinamis, que es otra palabra relacionada también con poder, que la vais a estudiar, o algunos seguro la han estudiado, tiene una connotación más bien de solo fuerza física, ¿no? O en el entorno físico, que es también una palabra fuerte y necesaria, pero la palabra autoridad tiene una definición más amplia, ¿no? La que hemos visto anteriormente. Y bueno, seguimos, y si nosotros vamos a leer Romanos 1, 13 y... 13 y versículo 1 y 3. Yo voy a coger aquí mi Biblia, que la tengo por aquí. A ver, alguien, me gustaría, bueno, que participéis y alguien pueda leerlo. Venga, a ver, alguna mujer o otro caballero. Bueno, yo, 13.1. Sí, 13.1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es el 1. ¿Y el 3? Sí, hasta el 3. Ah, el 2 y el 3 también. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quién pues no teme a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Muy bien, hasta ahí. Y bueno, si volvemos al versículo 1, dice, ¿no? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, ¿por quién han sido establecidas? Por Dios. Es decir, este texto nos habla claramente que la fuente de la autoridad fundamentalmente es Dios. Dios es la fuente de toda autoridad, ¿no? Y es por eso que bíblicamente podemos definir de esta manera, ¿no? O la convicción bíblica de la autoridad es la siguiente, ¿no? La convicción bíblica invariable es que el único poder legítimo y pleno en el seno de la creación es, en última instancia, el del Creador mismo. La autoridad que puedan ejercer los hombres es la que Él delega en ellos, ¿no? Es la que delega a Dios a quien deben responder por la manera en que la ejerzan. Entonces, quería tomar un poquito de
del tiempo para ir hacia atrás, para poder entender, ¿no? El origen de esta palabra, lo que significa tanto en el Antiguo como en el Nuevo, para poder entender que realmente la fuente de toda autoridad procede de Dios, aún de las autoridades que a lo mejor no están haciendo bien su función, o incluso algunos dicen que están en esa posición ilegítimamente, ¿no? Pero están haciendo uso de una autoridad, ¿no? que Dios la permite, pero que un día van a tener que dar cuenta a Él, porque Él es la fuente de toda autoridad, ¿no? Y Dios ha puesto todas las cosas bajo autoridad, porque cuando hemos visto allí las otras definiciones, que era pues, poder para dominar, para representar, todo eso tiene que ver con el orden que Dios estableció en todo el universo, no solo dentro de la iglesia. En todo el universo Dios ha establecido un orden a través de la autoridad. Y por eso, aún en el mundo angelical, hay autoridades, y todo está constituido en autoridades, ¿no? Y eso no quiere decir que, bueno, el enemigo hace lo que quiere, porque él, al final, la autoridad que tiene el enemigo depende de Dios, y no puede hacer más allá de lo que Dios no le permita hacer, ¿no? Y bueno, comento esto porque la autoridad se ve en todos los rangos de la vida, ¿no? En todos los estratos de la vida, como dentro de la familia, dentro de los países, aún en la vida cotidiana, ¿no? Vemos símbolos de autoridad, incluso una señal de tránsito puede ser, no puede ser, es una señal de autoridad que te está diciendo algo, ¿no? Imagínate que tú estás conduciendo por la carretera y de pronto vas a entrar en un túnel de varios kilómetros, y de pronto te aparece, bueno, ahí está el semáforo, y el semáforo se pone en rojo, que te está diciendo no entres, tienes que pararte. Y tú, bueno, dices, pues nada, yo le tiro para adelante, ¿no? Lo que te puedes encontrar ahí adentro, ¿no? A lo mejor dentro del túnel, el túnel se está derrumbando. O sea, esa señal no está para complicarte la vida, no está para malograrte el día, ¿no? Está para librarte, está para preservarte, está para guardar un orden también. A lo mejor ahora están haciendo trabajos en ese túnel, y ahora el turno toca a los que vienen en sentido contrario, ¿no? Y como es de muchos kilómetros, pues imagínate un atasco de varios kilómetros, ¿no? Entonces, es en ese sentido que Dios ha establecido su autoridad, ¿no? No es con esos ejemplos que hemos visto al principio, ¿no? De esa mujer que está queriendo someter al marido a cualquier precio, o ese padre que está ahí arrancándole los cabellos al hijo, ¿no? Y desgraciadamente, fuera de la iglesia, fuera del entorno cristiano, vemos muchos abusos, muchos malos usos de la autoridad en uno y otro sentido, ¿no? Pero ahora, cuando venimos al Señor y cuando hablamos de la autoridad dentro del liderazgo, tenemos que volver a la fuente, ¿no? Que es Dios. Y cuando volvemos a la fuente, ahí hemos leído en ese texto de Romanos 13, que dice que no existe, y quiero hacer énfasis en esto, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De verdad, es la misericordia de Dios por la que existe la policía, por la que existe en el colegio, existe pues todo un orden de autoridad, ¿no? Está el maestro, está el director, está el tutor, y en el hogar también, ¿no? En el hogar están los padres, con una investidura de autoridad sobre los hijos, ¿no? El problema es que los que tenemos esa autoridad delegada o dada por Dios, porque nadie tiene autoridad por sí mismo, Dios nos ha dado el poder, ¿no? Ahora el asunto es ¿qué hacemos nosotros con ese poder que Dios nos ha dado? Porque un día vamos a dar cuenta, aún no solo dentro del liderazgo cristiano,
sino vamos a dar cuenta, yo voy a dar cuenta que he hecho con mis hijos, tú vas a dar cuenta que has hecho con tu cónyuge, en la esfera que aún fuera de la iglesia tú tienes autoridad, tú vas a dar cuenta, aquel que ha establecido todo bajo autoridad, ¿no? Y Dios ha establecido todo bajo autoridad para que haya un orden, porque si no fuera un caos, imagínate que no existiera la policía, cualquiera puede entrar a tu casa y robar, violar, destrozar, y nadie le va a decir nada, porque claro, no hay una policía, no hay, aquí es la selva, ¿no? Donde cada cual hace como quiere, pero Dios ha establecido todo ese orden, ¿no? Para preservarnos, para protegernos, ¿no? Entonces la autoridad está puesta para eso, para proteger, para cuidar, para que todo esté en orden, ¿no? Para que no haya un caos, un desorden. Esa es la esencia de la autoridad de Dios, ¿no? Y que Dios nos ha dado, como digo, ¿no? Que Dios ha establecido mucho esas autoridades en todos los ámbitos de su creación, ¿no? Y entonces el asunto fundamental es qué hacemos con la autoridad que Dios nos da, que Dios nos delega, ¿no? Y vamos a ver un poquito más eso, seguimos adelante. Entonces, cuando hablamos de la autoridad delegada, esto es como cuando hablamos de la autoridad delegada, una imagen que puede ayudarte a entender mejor es como, imagina la red de servicio de agua, las tuberías. Imagínate por un momento las tuberías de agua, ¿no? Tienen un origen. Está pues la empresa de agua, y la empresa de agua pues suministra agua al resto de la población, ¿no? Y empiezan pues desde las tuberías más grandes a las más pequeñas, hasta que las tuberías más pequeñas llegan a tu casa. Y en tu casa también se vuelven a repartir las tuberías, ¿no? Si en cualquier lugar pues se rompe esa tubería, pues no llegaría agua a tu casa, ¿sí o no? Entonces, así es la autoridad de Dios, ¿no? Está establecida para eso, ¿no? Y es solo un aspecto de la autoridad, ¿no? Para que podamos entender que realmente la autoridad no es mala, que no hay que tenerle miedo, porque por tantas situaciones de mal uso de la autoridad que hemos vivido fuera de la iglesia, cuando entramos a la iglesia empezamos a tener un miedo, un temor a la autoridad, ¿no? Incluso ni podemos someternos de una manera sana a la autoridad, y por tanto tampoco no estaremos capacitados para ejercer una autoridad sana. Y Dios por eso quiere aclararnos estos conceptos, ¿no? Y vamos a ver el ejemplo solo ahí quédate, no avances más, la vida de Moisés. Me gustaría que con un ejemplo creo que vamos a poder entender mejor qué tipo de autoridad Dios quiere que ejerzamos, cómo debe ser la autoridad que debe ejercer un líder que ha sido llamado por Dios. Y bueno, si vamos allí esto está en Números 20, el texto de Números 20. Los que tenéis Biblia podéis ir. Y bueno, está aquí escrito. Solo quería ir unos versículos antes, Números 20, y del versículo 1 hasta el 13. Pero no vamos a ir a los anteriores, solo para que ponerles a vosotros en el contexto. Voy a comentar un poco qué momento era eso. Este era el momento en que, bueno, ya después casi de 38 años de haber estado andando en el desierto, pues llegan a un lugar y donde María, la hermana de Aarón y de Moisés, muere, y bueno, el pueblo se queda ahí un tiempo, y resulta que no había agua. Entonces, en plena sequía allí, bueno, sin agua, empiezan ellos a ponerse nerviosos, empiezan a quejarse contra Moisés, van pues directamente a Moisés y le dicen a Moisés:
¿por qué nos has sacado de ahí, de Egipto, no? No teníamos allí agua y teníamos mejores condiciones que estar aquí ahora en este desierto y vamos a morir, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí pues, bueno, frente a las quejas del pueblo, pues Moisés y Aarón van a consultar a Dios, ¿no? Buscan a Dios, van al tabernáculo y consultan a Dios, ¿no? Buscan a Dios y Dios les habla. Y Dios le dice a Moisés, le dice, y como el versículo 7 dice, y habló Jehová a Moisés, diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña, a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, con él, como él le mandó, como Dios le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y luego dijo a Moisés, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, ahí no se nota muy bien, tendría que haberlo puesto de otro color, y dice, ¿no? Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos, ¿no? Vemos aquí que, bueno, no era la primera vez que Moisés hacía eso, o sea que seguía siguiendo las instrucciones de Dios, porque no era Moisés el que hacía eso, era Dios el que hacía eso. ¿O qué piensas? Que era Moisés y Aarón, que eran muy listos, y entonces hacen el movimiento allí de truco y sale agua, ¿no? No, era Dios que había hecho eso, ¿no? Y ya en una ocasión sí, Dios le dijo, golpea y saldrá agua, ¿no? Y acá, bueno, vemos que primero Moisés estaría nervioso, estaba aquí ya alterado Moisés, porque mira lo que les dice a ellos, ¿no? Dice, oíd ahora, rebeldes, ¿no? Levantando la voz, podría yo levantar la voz y gritando, ¿no? Y entonces le dice, alzó Moisés su mano y golpeó, ¿no? ¿Y qué le había dicho Dios? Habla. Dios le había dicho habla, no le había dicho golpea, Dios le había dicho habla, pero él estaría tan nervioso que no tomó cuenta para seguir exactamente lo que Dios le había dicho, ¿no? Entonces él hizo, pero añadió cosas, entonces no estaba representando bien la autoridad de Dios, ¿no? Y bueno, golpea allí y claro, sale agua y el Señor se enfada, porque hay 2 cosas aquí que vemos, ¿no? Que la primera, que vemos que, bueno, Moisés está alterado. Por el mismo texto lo podemos ver, porque él alzó la voz y les gritó prácticamente y le dice, oh rebeldes, ¿no? Y luego que golpea, ¿no? Y vemos a un Moisés pues en este momento nervioso, ya como alguno podría decir, pues ya como agotado, como diciendo, bueno, ya basta de hincharme, ¿no? Y reacciona así, ¿no? Y vemos que normalmente un buen líder que está siguiendo la dirección de Dios, que está... no debe estar nervioso, no debe estar desesperado, porque él es solo un representante de Dios. Es Dios que le tiene que indicar qué hacer en cada momento, ¿no?
Y muchas veces cuando los líderes más bien no sabemos qué hacer, no oímos la voz de Dios, no oímos la dirección de Dios, es cuando nos encontramos nerviosos, asustados, sin saber qué hacer. Pero Moisés ya había tenido muchas experiencias, Moisés y el pueblo. Entonces lo que tocaba a Moisés y a Aarón allí primeramente, haberles dicho, porque si vamos a los versículos anteriores, el pueblo le dice a Moisés, ¿por qué nos has sacado?, le dice a Moisés. Y Moisés tranquilamente tenía que haberles dicho, no señores, yo no os he sacado, es Dios que os ha sacado, yo soy solo un instrumento de Él. Que no hay agua, pues tranquilos, ya Dios hará algo, nos dará una solución, ¿no? Lo que tenemos que hacer es buscarle, es ver qué va a hacer Dios. No hemos visto que teníamos ese mar delante de nosotros y sin esperarlo, mira lo que Dios hizo. Y muchas otras veces, y bueno, cuando las aguas eran amargas, Dios le indicó a Moisés que tirara un árbol que endulzó las aguas. O sea, que necesitaban comida, pues Dios les dio maná. Y así, vez tras vez, Dios estaba actuando. Ya tenían que haber aprendido la lección. Y ya también Moisés tenía que haber aprendido a ejercer bien la autoridad, ¿no? Que Dios le había dado, ¿no? Pero vemos cómo aquí Moisés, pues, se despista, en lugar de estar bien conectado a Dios y de buscar a Dios, pues enfadado allí, en ese tono, pues busca a Dios y claro, Dios le dice lo que tiene que hacer, pero él no es cuidadoso de hacer exactamente lo que Dios le pide, ¿no? Y seguimos la otra. Entonces, cuando hablamos de autoridad dentro del liderazgo, estamos hablando de una autoridad, como hemos dicho, delegada. Es una autoridad que no es tuya, es un poder, es una autorización, es un revestimiento que no es tuyo, es Dios que te lo ha dado, ¿no? Y entonces, como tú solamente estás representando, o sea, la autoridad delegada, para ejercerla bien, debe ser alguien que representa a Dios mismo, ¿no? Es como si Dios estuviera allí. Dios no está, pero te lo encarga a ti, te da esa comisión, te da ese poder, te da esa autorización para que tú lo hagas en nombre de Él, como si Él mismo lo estuviera haciendo, ¿no? Entonces, la autoridad delegada en el liderazgo cristiano, en el liderazgo de Dios, el líder simplemente es un representante de Dios mismo, ¿no? Y está representando a Dios mismo, es como si Dios estuviera ahí, ¿no? Por tanto, sus actos y decisiones deben ser conforme a quién, a Él, a lo que a Él le parece, o a quién, a Dios. Eso es muy importante, quisiera que eso quede muy remarcado, porque necesitamos revisar eso, aún lo que estamos ya en el liderazgo, continuamente esto, ¿no? Porque se trata de hacer exactamente lo que Dios quiere. Y bueno, también dice, está llamada a representarla, ¿no a qué? A sustituirla. Pero muchas veces a nosotros se nos ocurre que no, así sería mejor. Bueno, Dios ha dicho esto, pero yo creo que si le añadimos esto o le quitamos esto, no estamos cambiando mucho. No, cuidado. Estamos llamados a representar la autoridad de Dios, no a sustituirle, no a quitarle el lugar que Dios quiere tener en la vida de su pueblo, en la vida de la tarea que Dios te llama a hacer como autoridad de Dios, sea dentro de la iglesia o aún para los que sois padres, ¿no? Dentro del hogar, porque nuestros hijos no son nuestros. Eso, si no te has enterado bien, eso es así, son de Él. Antes que nuestros, son de Él. Y a ver qué estamos haciendo con ellos, ¿no? Entonces, por ello, el líder de Dios debe buscar en oración y en estudio de la palabra la perfecta voluntad de Dios continuamente. De eso se trata un liderazgo eficaz y un liderazgo mediocre, y un liderazgo que no da la nota. Si tú no, en tu búsqueda de Dios, no haces exactamente lo que Dios quiere. Y claro, aquí
a Moisés y Aarón les salió caro el no haber seguido las pautas como Dios quería que se hagan. No entraron a la tierra prometida. ¡Qué duro! Y eso ha dado, bueno, para tantos comentaristas, ¿no? Que dicen, qué triste, llegando casi ya a la vitrina del pastel y no poder tocar el pastel, ¿no? Y podemos decir también, qué duro, ¿no? Dios, qué duro, mira, el pobre Moisés, lo que tuvo que pasar, y lo que tuvo que hacer, y todo, y lo que tuvo que aguantar, y Dios por darle un par de golpetazos allí a esto, le castiga tan duramente. Es que cuando vemos lo que significa la autoridad, lo que significa representar la autoridad, es que es así, y estaba bien que Dios hizo aquello. Porque allí ya habían pasado como 38 años, ya estaban a punto. Esta era la nueva generación que ya iba a entrar a la tierra prometida. Y entonces Dios quería que ellos se dieran cuenta de que el que iba a sacar el agua de la roca no era Moisés, porque si tú lees el texto, es como Moisés de momento le dice al pueblo, ¡oh, rebeldes! Os sacaremos nosotros, ¿no? Como hablando ellos, en su persona de ellos, agua de la peña, pero en ningún momento la nota que tenía que haber sido allí, tendría que haber sido, queridos hermanos, mira lo que Dios va a hacer, mira, voy a hablarle Dios me ha dicho, no a mí se me ha ocurrido, yo no soy el más listo de ustedes acá y voy a hacer esto, no, Dios me ha dicho que le hable a la roca, y vas a ver cómo Dios es fiel y os ama tanto que Dios va a hacer salir agua de la roca, ¿no? Eso es lo que tocaba, y no hacer lo que a él se le ocurrió hacer. Y porque es grave, y de verdad, si tú fueras un médico, si tú fueras o te pones en las manos de un médico, tú pondrías tu vida en las manos de un médico que coge cualquier bisturí, un bisturí que no está bien limpiado, que se ha quedado de la operación anterior, venga aquí, empieza a cortar allí como le da, ¿no? Y luego da con el tumor, a lo mejor en el cerebro, y dice, bueno, aquí está, venga, vamos a quitarlo, pero sin mínimo de cuidado, ¡fua!, quita, y sin tener cuidado que a lo mejor va a afectar algunas funciones importantes del cerebro, que a lo mejor quita el tumor, pero también quita la facultad de ver, de oír, de andar. ¿Tú te pondrías en las manos de alguien así? O si tú fueras un médico y tuvieras un asistente, un ayudante, ¿no?, al que tú le estás dirigiendo, ¿no? Entonces tú estás operando y le dices al ayudante allí, y le dices, mira, quita la gasa y satura, y cauteriza esa vena, ¿no? Y el ayudante dice, yo quito la gasa, pero esa vena que se quede así, que no importa, bueno, lo deja así, ¿no? O se deja la pinza dentro y empieza a coser con la pinza. ¿A que tú lo tendrías en tu equipo? Tendrías que quitarlo, tendrías que corregirlo, tendrías que decir, cuidado, son personas, son vidas, tú te estás jugando con ellos. Y aquí justo se trataba, no de Moisés, se trataba del pueblo, el pueblo que estaba sediento de agua, y que claro, si no iban a beber en varios días, ¿qué les iba a pasar? Se iban a morir. Pero Dios ya lo tenía previsto, Dios ya tenía previsto sacar agua de la roca. Era el pobre Moisés que estaba nervioso y el pueblo que estaba nervioso, ¿no? Creyendo que él era el que tenía que cuidar de ese pueblo, seguramente que él sabía que era el pueblo de Dios, pero allí perdió la calma y no siguió las indicaciones exactas que Dios le dio, ¿no? Y mira, porque estaba en juego, esta generación iba a aprender todo eso, a ser incrédula, porque la reprensión que el Señor le da, volvemos a la siguiente, a la anterior, perdón, solo quiero remarcar eso. Aquí el Señor le reprocha su incredulidad, dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, ¿no? El que cree obedece, el que obedece cree,
Mucha gente te dirá, bueno, yo creo en Dios, pero no son obedientes. Su obediencia muestra su fe, ¿no? Aquí él fue allí como, bueno, y algunos comentaristas dicen también, ¿no?, que él habría ido con un poco de duda ante la peña, y pues allí dio un par de golpetazos en lugar de seguir exactamente lo que Dios le había dicho, ¿no? Y no santificaron a Dios en presencia. Y esto es importante también lo que le dice, ¿no? Y dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de ellos, delante de los hijos de Israel. Los hijos de Israel tenían que aprender que no era Moisés, que era Dios el que los había sacado, era Dios que les estaba llevando a una tierra mejor, era Dios que ya lo tenía todo planeado. Ellos lo único que tenían que hacer era seguir confiando en Él, pero era necesario, crucial, vital, que ellos confiaran completamente en Dios, porque aquella tierra de verdad había gigantes, de verdad les superaba en número, de verdad que había ejércitos fuertes, de verdad que tenían que luchar, pero Dios les iba a dar la victoria. Ellos, si iban en sus propias fuerzas, iban a ser exterminados. Por eso Dios exigía una completa obediencia. No era porque Dios es un Dios egocéntrico que quería tener a un pueblo y a unos líderes que hacían exactamente lo que Él quería. No. Era porque Dios estaba preocupado por su pueblo, porque se trataba de la salud, digamos, de ellos, se trataba del bienestar de ellos, se trataba de la vida de ellos, ¿no? Y Moisés tenía que entender eso. Por eso la autoridad, el que está en una autoridad, tiene que darse cuenta de eso, que nosotros estamos bregando con personas, no estamos bregando con cosas, estamos trabajando con sus hijos, con su pueblo. Y Dios está viendo el futuro. Moisés estaba viendo solo una parte. Dios estaba viendo el futuro. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Y la roca quién era? Era Cristo. Pero claro, el pobre Moisés no sabía, porque claro, el jefe, el Dios, nuestro creador, nuestro buen Dios, es el que está viendo todo. Nosotros como líderes solo vemos una parte, pero Dios estaba viendo que allí había escogido ese pueblo, no porque solo quería amar a ese pueblo, sino porque de ese pueblo iba a salir el Salvador. Y luego a través de ese Salvador Dios iba a bendecir al resto de los demás pueblos de la tierra. Dios estaba pensando de manera global. Por eso era importante de que Moisés hiciera exactamente lo que Dios quería. Por eso en el liderazgo cristiano, el ejercicio de la autoridad debe ser ni más ni menos como Dios quiere. Dios te va a encargar lo que Dios te encarga hacer, no hagas más ni menos. Y si no, no hagas nada, porque la obra es de Dios, es de Él, no es nuestra, es suya. ¿Entiendes? Entonces tenemos que buscar, por eso hablamos que nuestra autoridad solo es delegada. No es lo que a mí me parece, es lo que Dios quiere que se haga. Por eso fue tan duro el juicio, o sea, la corrección que Dios le da a Moisés. Y bueno, luego vemos que sí, Moisés no entró a la tierra física, prometida física, pero sí a la tierra celestial. Seguro que ahí lo encontraremos, ¿no? Pero él tuvo que aprender la lección, porque era una cosa seria. Entonces el ejercicio de la autoridad delegada es una cosa seria, ¿no? Y seguimos para remarcar solo eso antes de tomar un pequeño descanso. Entonces la autoridad delegada representa a Dios mismo, ¿no? Por tanto, los actos y las decisiones del líder deben ser conforme a quien él representa, a Dios, porque para eso está puesto, ¿no? Y está llamado o llamada a representarla y no a sustituirla, ¿no? Por tanto, el líder, como decimos, debe hacer exactamente lo que Dios quiere. Y si
si el líder cristiano, el líder de Dios, hace lo que Dios dice exactamente, va a haber fruto, va a haber éxito. Y porque Dios es el que es la fuente del poder, de la solución, de hacia dónde tenemos que ir. Y de verdad esto es hermoso porque, como he dicho antes, Dios es bueno, Dios está preocupado por nuestro bienestar. Y todo lo que Él dirija a hacer a las autoridades que ha puesto son en beneficio nuestro. Nunca la autoridad ha sido puesta para complicarte la vida, para privarte de tu libertad. Al contrario, era para que ellos en este caso gozaran de la plena libertad. Habían sido ya liberados de Egipto y ahora estaban de camino a esa tierra buena, donde ya iban a poder construir sus casas, iban a poder sembrar, iban a tener un lugar ya donde una estabilidad que no la habían tenido en Egipto y que no la habían tenido durante el transcurso, pero tenían que dejarse dirigir por Dios, dejarse llevar por Dios, porque si no iban a volverse a esclavizar, no bajo el yugo de los egipcios, pero sí igual al yugo del pecado, con la idolatría, y como ocurrió que después Dios tuvo que mandarlos al cautiverio, porque ellos no se esclavizaron a Egipto, se esclavizaron al pecado, ¿no? Y Dios tenía visto más allá que solo una libertad física. Dios tenía previsto para ellos una libertad física, espiritual, emocional y todo lo que queríamos, lo que le hubieran permitido a Dios hacer. Y es en ese sentido que Dios, por eso, pone autoridades, ¿no? Con un poder, con una autoridad, con una autorización para representar, pero para que Dios nos lleve a donde Él quiere. Entonces no debemos ver la autoridad como algo negativo, algo malo, sino algo bueno. Como tú ves, como digo, alguna señal de tránsito, de tráfico, ¿no? Si una señal te dice que tienes que ceder al paso, no te metas, porque si te metes a lo mejor viene un camión, y lo que te puede hacer un camión, ¿no? Ahora, evidentemente todo eso está organizado para que haya un orden, ¿no? Si no hubiera un ceda al paso, entonces todo el rato tú tendrías que ir por la carretera pues con una moneda y dirás, bueno, a la suerte, ¿ahora qué hago? ¿Tiro o me quedo, no? Bueno, a lo que salga, dice tiro, pues tira. No, para eso está puesta una señal, ¿no? Para no ir a la suerte, no ir a la aventura. Igual, en ese sentido Dios ha instituido las autoridades dentro de su pueblo, ¿no? Entendiendo que Él es la fuente. Y ahora volvemos solo antes ya de tomar algo, de hacer un pequeño receso, a nuestros manuales, a la página 26, y dice ahí, ¿no? Principios del sometimiento y autoridad. Aunque está, allí habla sobre un libro, Autoridad Espiritual. El que lo pueda comprar, ahí está. Juan también lo tiene, y no sé si en la biblioteca de allí o de Cártama puede que esté, porque es un libro muy conocido y es bueno que lo tengáis, porque el autor de este manual pues se ha basado en ese libro para hablar de estos 10 puntos, que son como 10 pautas fundamentales con respecto a la autoridad, ¿no? Y dice, la número 1, dice, ¿alguien lo puede leer? Venga, a ver, alguien que se anime. El número 1, ¿qué dice? Uno que aprende que la autoridad espiritual es la base de todo ministerio debe reconocer la fuente esencial de toda autoridad, Dios. Es Dios, ¿no? Ahí está, en Él, ¿no? Como hemos leído en Romanos 13:1, dice que no hay ninguna autoridad que no haya sido instituida por Dios. Y no está hablando, como digo, solo dentro del ámbito de la iglesia. Está hablando en ámbito general. Hay unas leyes, hay un orden que Dios ha establecido y con autoridad, ¿no? Con poder. El número 2, a ver, ¿quién se anima? La autoridad delegada de Dios no le pertenece a la persona que la ejerce. Esa persona es solo una vía o canal para la misma. Aquí ahí amplía un poco más, ¿no? La autoridad delegada. Tú eres solamente un canal, eres una vía. Es como
bueno, podemos poner también el ejemplo de la red eléctrica, ¿no? Digamos, los cables solo son los conductores, o es el cable que genera la potencia que tú ves a través de la bombilla. No, los cables solo son conductores. En ese sentido es que nosotros debemos de ejercer la autoridad, ¿no? Entonces dice, la autoridad delegada de Dios no le pertenece a la persona que la ejerce. Esa persona es solo una vía o un canal de la misma, ¿no? Y por eso la verdadera autoridad Dios no te la dará, no se la da a cualquiera también, ¿no? En el ámbito de la iglesia, ¿no? En el ámbito del mundo, bueno, Dios nos ha dado una autoridad como padres, como he dicho antes, y vamos a responder ante ella. En el mundo están también los policías y todo eso, Dios lo permite. Perdón, allá ya es hora, ¿no? Y bueno, allí están rápidamente, vemos el número 3. ¿Alguien puede leer el número 3? El canal de autoridad delegada es responsable a Dios de cómo se usa esa autoridad. Y vamos a dar cuenta de lo pequeño y de lo grande, ¿no? Y dice el 4, dice, un líder es aquel que reconoce la autoridad de Dios manifestada en situaciones de la vida real, ¿no? De verdad eso es no voy a decir el nombre, pero de verdad he conocido a un creyente con unas condiciones tremendas para ser un buen líder, de verdad. Es una persona que influencia y todo. Pero cuando hablamos de la autoridad, él decía, no, mira, aquí no debe haber jefe, no debe, cada cual debe hacer lo que mejor le parece. Y me dolió porque era una persona que había tenido influencia incluso en la vida militar. Y saliendo de la vida militar tendría que saber que hay soldado, hay capitán, hay rangos, porque si no en una guerra sería un ejército baldío rápidamente, ¿no? Que cualquier ejército lo derrotaría, ¿no? Pero no reconocía la autoridad, ¿no? Y para él, pues, no debe haber pastores, no debe haber nadie en la autoridad, ¿no? Eso sería un caos, eso sería un desorden, ¿no? Entonces, un líder es aquel que reconoce la autoridad de Dios, incluso en las situaciones de la vida real, ¿no? Y como digo, un semáforo, una señal, la autoridad que hay dentro del hogar, de los colegios, de la vida pública también, ¿no? En fin, el 5, ¿quién lee? Sujeción a la autoridad significa que la persona está sujeta a Dios mismo y no al canal o vía a través del cual viene la autoridad. Exacto, esto es importante también, porque la sujeción, ahora, yo me sujeto al líder en cuanto él se sujeta a Dios. Por eso es que en base a esto que ha dicho el hermano aquí, y evidentemente en la Biblia hay varios casos de desobediencia a la autoridad. Es cuando la autoridad nos lleva a hacer algo en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces Pablo dijo, por eso es importante, Pedro, ¿no? Cuando le prohibieron hablar en el nombre de Jesús, pues ellos dijeron, juzguen ustedes mismos si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios, ¿no? Dios está, ¿por qué? Porque la fuente final, el origen está allí, no está en el canal, no está, ¿no? Eso no quita de que, bueno, a cambio y primera, pues no nos sujetamos, ¿no? El 7, el 6, perdón. A ver, ¿quién se anima? La rebelión en contra de la autoridad significa que la persona no se somete a sí misma a Dios, aunque parezca que la persona está rechazando alguna manifestación impura de la autoridad de Dios a través de una vía humana. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo, ¿no? A lo mejor, bueno, yo no soy Dios, yo puedo cometer errores, ¿no? En fin, alguna situación, ¿no? Y entonces la persona dice, yo no me someto a ese, ¿no? Bueno, porque
no me gusta cómo se viste, o yo qué sé, puede ser algo que no va abiertamente en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Esa persona realmente no se está queriendo someter a la voluntad de Dios, ¿no? Y está tomando como pretexto a que el canal sea el representante, tiene esto o tiene aquello, ¿no? O también algo más sencillo para que entendáis. Mira, porque tú puedes encontrar un policía corrupto, vamos a decir que toda la policía desmerece la confianza y nuestro sometimiento. ¿A que no? Porque hay policías buenos y policías malos, ¿no? No por un representante malo yo voy a rebelarme contra contra todo el cuerpo de policía, ¿no? Yo por alguien que ejerce mal la autoridad de Dios no me puedo rebelar contra Dios, ¿no? Bueno, en fin, el 7, ahora sí. Las personas que están bajo la autoridad de Dios buscan y reconocen la autoridad espiritual y deseosamente se ponen bajo ella. Así es. Esto es un principio también. Bueno, luego en el libro podéis leer más, y también en este de autoridad espiritual por el hermano Watchman Lee. Nadie debe someterse a alguien que no está sometido a alguien. Es decir, que, como os he dicho, esto es como la red eléctrica, es como la red de las tuberías, ¿no? No es sano someterse a alguien que no está sometido a otro, ¿no? Es por eso que hablamos de un sometimiento, ¿no? En escalera, si podemos llamarlo así. Nadie debe ejercer autoridad espiritual si no está sujeto a otra autoridad sobre él, si no hay alguien ante el cual rendir cuentas, ¿no? No hay alguien sobre mí, ¿no? Eso es así, es una cadena, porque si no, yo caigo en el peligro de yo ejercer mi autoridad de la manera que se me ocurra. Sí, puedo saber algo de la Biblia, pero no hay una armonía, no hay una conexión con el resto de los que ejercen autoridad, ¿no? Por eso los llaneros solitarios y esos son muy peligrosos, aquellos que te dicen, bueno, no, la Biblia dice esto, pero yo no me someto a nadie, yo me someto a Dios. Uy, cuidado con eso, ¿no? El principio es que el que ejerce autoridad debe estar bajo autoridad también, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nuestro pastor Juan Carlos Soto, pues no vemos otro pastor, pero él está sometido al consejo de pastores y al consejo de consejeros. Juan Segovia mismo, ya sabéis que él, cuando quiere hacer algo, algo significativo, evidentemente que va a afectar a la vida de toda la iglesia, o algo que va a afectar a un solo miembro de la iglesia, pero es una situación, es algo que va a afectar grandemente su vida, él nos consulta, ¿no? Él está sometido a la vez a Dios, desde luego, pero también al consejo de consejeros, ¿no? Entonces, el que está bajo autoridad puede ejercer autoridad. Si hay alguien que no está bajo autoridad, no tiene el derecho de ejercer autoridad, ¿no? Y bueno, esto es mucho más amplio, pero aquí está resumido. El 9, el 8. La autoridad espiritual nunca es usada para beneficio propio, sino para aquellos bajo ella. Y eso vamos a ver un poco después del descanso, vamos a ver eso un poco más.